Nuestra reputación se juega en el día a día de lo que hace o no hace una compañía en su relación con clientes, inversores, trabajadores. Una empresa vive del riesgo. Si no hay riesgo, no hay emprendimiento. Nos hemos acostumbrado tanto a las crisis que nos estamos anestesiando. La resiliencia siempre es reactiva y a la defensiva. La antifragilidad es decisiva y anticipatoria. Tú no puedes estar ahora en la mentalidad de, bueno, cuando pase algo malo, reacciono y me defiendo, que lo estás haciendo todos los días. Tienes que asumir que el mundo es así. Y en ese mundo de incertidumbre, tratar de gestionarlo de una manera mucho más proactiva y más decisiva. Las personas no se mueven por un racional y por un análisis perfecto, maravilloso e impecable. Se mueven por emociones, se mueven por otras personas. Es que es lo que nos hace humanos. Un consultor sobre todo es un facilitador que requiere muchísima escucha y hacer las preguntas correctas. Cada semana en Cubo transformamos una conversación en una masterclass para tu carrera. Si valoras el aprendizaje más allá del ruido, dale like a esta conversación y suscríbete. Solo así asegurarás tu crecimiento personal y además apoyarás a la sostenibilidad de este proyecto. Y tan importante como eso, es que si algo en esta conversación que viene te genera alguna duda, un desacuerdo o una gran idea, déjala en los comentarios. Seguimos. Es muy chévere, aunque la palabra chévere no se use en España, estar conversando contigo, Iván, que eres una de las personas que más admiro y respeto en el sentido personal, pero en el sentido profesional en cuanto a manejo de crisis, entendimiento de lo que es la fragilidad de una empresa, porque además eres un crack en la metodología, eres como un profesor, sin que lo pretendas ser. Y es increíble poder conversar contigo hoy día y poderte hacer la primera pregunta, que es cuando el líder de una empresa siente que todo está bajo control. ¿Está bajo control? Probablemente no como nos gustaría, ¿no? Un control relativo. La clave es dónde tienes el control y cómo te afecta el entorno, ¿no? Puedes tener la percepción de que todo funciona según lo correcto, las normas, los recursos, los procesos, pero el mundo en el que vivimos es muy difícil tener el control. El mundo es de una incertidumbre, complejidad enorme, ¿no? Esto que llamamos, que me has escuchado, ¿no? El permarriesgo, ¿no? El riesgo permanente, el cambio permanente. Y un líder de una organización tiene que ser consciente del entorno en el que se desenvuelve y en el que toma decisiones. Entonces, digamos que un control relativo. Es que esa frase, ¿no? No se preocupen que todo está bajo control. Además, el control remitido a veces al orden, ¿no? O al exceso de orden quizá. Y yo siento que nada está tan ordenado el día de hoy. Y no me refiero, por ejemplo, por supuesto, a la colocación de los objetos en un espacio. Al orden del mundo, al orden de un país, de una ciudad, del entorno, como tú dices, ¿no? Entonces, sí, si partimos del punto de que nada está bajo control a tu alrededor, o sea, uno puede controlar ciertas cosas del mundo, de su mundo, pero no todo lo demás. Y si eres líder de una empresa, que es finalmente con quienes trabajamos, ¿en qué te tienes que fijar? En el rumbo, en la dirección, esto le llama la palabra de moda, ¿no? El propósito. Pongámosle el nombre que quieras, es saber hacia dónde voy, hacia dónde quiero ir. Y alrededor van a ocurrir un montón de cosas, va a haber cambios, como hablamos, y cómo de eso me desvía o no me desvía de la dirección, ¿eh? De la meta, ¿no? Ese es el punto de referencia que tiene que tener un líder. En nuestro mundo, que es el de la reputación, tiene mucho que ver con los valores, que tiene que ver con tu aportación al mundo, con lo que te hace diferencial, ¿no? O sea, con 4 pilares claves que son tu brújula, tu estrella polar, ¿no? Y esa es la referencia. Todo aquello que vulnere, traicione a los ojos de los demás esos pilares, ahí es donde tienes que plantarte. Ahí es donde tienes que tomar el control. Pero luego alrededor va a haber infinidad de cambios, todo el tiempo.
Y ahí está la capacidad de adaptación. Y en el día a día estamos sujetos todos, no solamente las empresas, a que suceda lo inesperado, ¿no? Que puede venir de algo que hemos hecho nosotros mismos, ¿no? Mm. No sé, me puedo pasar una luz roja sin querer pasármela y cometo un acto no solamente imprudente contra las normas, sino hasta incluso podría ser fatal. Pero también puede alguien cruzarse cuando estoy con luz verde y eso viene de afuera. No estamos preparados para ninguna de las dos situaciones. Es decir, el ser humano no está preparado para que de pronto en un segundo la vida cambie a ese punto, ¿no? Y lo mismo pasa en las corporaciones, a nivel interno y a nivel externo, pasan cosas que se pueden convertir en una crisis. Era todo explicarlo con la luz roja, la luz verde y un auto, pero al final, ¿qué es una crisis? Pues mira, es una de las cuestiones más interesantes en el mundo que vivimos. Es una buena pregunta porque ya no sabemos muy bien qué es una crisis. Nos hemos acostumbrado tanto a las crisis, a las policrisis, en los últimos 5 o 6 años, particularmente desde la pandemia, que nos estamos anestesiando. Es uno de los graves problemas que tienen ahora las organizaciones, es que no tienen medida de si algo realmente es grave o no grave. Todo parece que ocurre, pero también pasa. Al contrario de lo que dices, los seres humanos tenemos una capacidad infinita de adaptación a lo bueno y a lo malo. Y se ha demostrado en todos los años que llevamos de crisis una detrás de otra. Nos acostumbramos, nos hacemos. Pero eso lleva en las organizaciones a un punto en el que estamos ahora mismo, que es muy peligroso particularmente para una empresa. Una empresa vive del riesgo, o sea, rentabiliza el riesgo. Si no hay riesgo, no hay emprendimiento. Y ahora mismo los líderes están en un punto de parálisis. Perdón, para volver a tu frase, si no hay riesgo, no hay emprendimiento, ¿te refieres a que el riesgo nos ayuda a ser mejores? No, la empresa se basa en la asunción del riesgo, un riesgo medido, pero si no tomas riesgos, no inviertes, Ok, no tomas ya. decisiones, no contratas a determinadas personas, Claro. no decides lanzar un producto o una línea de negocio. Hacer un podcast, claro. Hacer un podcast, o sea, quiero decir, se basa en la asunción del riesgo. Y ahora mismo ahí, yo lo noto, y además en distintos países, una sensación de me quedo quieto. Porque esa incertidumbre es tan grande que las empresas los líderes están parándose. Y eso es el fin. O sea, una empresa no se puede permitir eso. Tú sabes que en el Perú vivimos, bueno, lo sabes porque vienes seguido y si no lo sabrías porque lees mucho. En el Perú nos levantamos y no sabemos si hay un nuevo presidente, ¿no? Eso es lo primero que hace uno en la mañana es ver el celular y fijarse si sigue el presidente. En verdad, ni siquiera eso. Estoy seguro que a la mayoría no le interesa qué presidente esté. Entonces, siento que nos hemos acostumbrado a esa crisis política. La economía se ha acostumbrado, la macroeconomía, de alguna manera se ha acostumbrado a la crisis política. Cuando veo ni siquiera el Perú, veo el mundo, veo lo que tú estás diciendo, ¿no? Que también las empresas, y aquí no te hablo del Perú porque también hay crisis políticas en el planeta, ¿no? Es como que la empresa también se ha adormecido y vive sus crisis entendiendo que en algún momento van a pasar. Van a pasar en el sentido de que se van a terminar porque vendrá la del vecino que será titulares 48 horas y de ahí el siguiente y el siguiente. Pero ¿hasta cuánto se puede aguantar eso? Es que no es un tema de titulares. Las crisis de reputación, lo más importante es que afectan a la confianza de las personas de las que depende tu negocio. Eso se amplifica en los medios, en las redes, pero ocurre en la realidad. La reputación se juega en el día a día de lo que hace o no hace una compañía en su relación con clientes, inversores, trabajadores. Y si se mina la confianza, pues terminas perdiendo clientes, trabajadores, inversores y se termina el negocio. Y hay un día que dices, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué este indicador de repente ha bajado así? Las ventas, no sé, la cotización. Y entonces se sorprenden, dice, pues seguro que hay una razón. Y es que eso se va minando poco a poco, porque hay que tomar decisiones que reviertan eso. Y no tiene mucho que ver con si sales o no sales en los medios. Por supuesto, eso agrava, Amplifica, ¿no? lo amplifica, hace que lleguen más personas, pero la reputación se juega
en la gestión, en el día a día, en la toma de decisiones. ¿Y cuánto? Es una pregunta que me hago siempre, ¿ah? Y que se las hago a quienes están metidos en algún issue, no necesariamente una crisis. Es cuánto vale la reputación. Siempre me lo preguntan y digo, pues llevamos, no sé, yo llevo 25 años con un montón de modelos Fórmulas, econométricos, claro. fórmulas, pero ocurre como con todo el mundo de la economía y de la sociedad. Si no hay un consenso, no hay un consenso. Ahora, ¿qué importa en el negocio? Absolutamente todo. Yo te diría que todo. O sea, tu capacidad de atraer clientes, de fidelizarlos, depende O de la atraer expectativa. talento incluso, Atraer ¿no? Claro. talento, eso, inversiones. La reputación es una predisposición. Estás predispuesto a favor, en contra o con indiferencia respecto de una empresa, de una marca. Eso es la reputación. Si la predisposición es negativa, pues no tienes nada de lo que afecta a los capitales de tu negocio. Ahora, ¿cuánto vale exactamente en soles eso? Pues lo que quieras. Hacemos el cálculo, podemos hacer la medida. No hay una referencia universal donde todo el mundo se haya puesto de acuerdo como con la cotización de una moneda. O, no sé, la medida de la inflación, que es otro artificio. Claro, es como si te hubiese preguntado cuánto cuesta una vida, ¿no? Que creo que hay un título de Pues una seguro película. que se Ajá. puede calcular, pero Claro, otra cosa se es que te calcula hagan en caso. algún juicio, ¿no? Se podría calcular en algún juicio, pero finalmente es el valor que uno le ponga, ¿no? Sí, el que se le reconozca, si al final es una convención social. El valor económico es una convención social. Entonces, en el mundo de la reputación nos encontramos con esa dificultad. Ahora, no hay negocio exitoso que no se base en una buena reputación. Es así. Sí hay políticos exitosos, pero no, Ese es otro mundo. es otro mundo. Y hablando de esto y entendiendo lo que sucede y entendiendo que ni siquiera es resiliencia, yo creo que es adormecimiento, porque claro, ponemos en juego la reputación porque 48 horas después le pasará al otro. Además, tu impacto reputacional puede impactar en el sector en el que estás, ya no solamente a tu empresa, ¿no? O sea, debería ser una preocupación gremial o empresarial. Entra el concepto que me encantó, en el sentido de que estamos para ayudar a las empresas a entender el momento en el que están. Y es que cuando venga la crisis, que vendrá, estén más preparadas. Y entra el concepto de antifragilidad, que es ver la cosa totalmente al revés, o incluso es verla casi desde el pasado, ¿no? Es viajar al pasado, ¿no? Y si me puedes explicar el concepto, y seguro te haré más preguntas sobre el concepto que me expliques, ¿qué cosa es la antifragilidad? Bueno, la antifragilidad no es un concepto nuestro, es de Nassim Taleb, que también trajo el concepto de los cisnes negros, un hombre que ha teorizado mucho sobre el mundo de los riesgos, que viene del mundo de la inversión. Él empezó como broker, entonces tiene un alto conocimiento de esto de la medición de los riesgos, ¿no? Y de cómo se pueden anticipar o no. Llevado a nuestro mundo, es un marco mental diferente que es absolutamente necesario. La resiliencia es esto de superar los malos momentos y salir bien, ¿no? Entonces yo siempre digo que ya somos todos premios Nobel de resiliencia, ¿no? O sea, vivimos en estado de resiliencia. De resiliencia, ¿no? Claro. Permanente, ¿no? Y creo que ahora, como explicaba antes, es negativo lo que está provocando. La antifragilidad es asumir que vivimos en un mundo de riesgo permanente, que no sabemos por dónde puede venir, pero entender que lo que necesitamos es anticiparlo y convertirlo en una oportunidad. Fíjate que no es tanto de preparación, que también, como de ser lo suficientemente sensible para entender dónde están las fragilidades de la propia organización y por dónde pueden tener los impactos mayores que te afecten como un riesgo para tomar decisiones. O sea, la antifragilidad es decisiva y anticipatoria. La resiliencia siempre es reactiva y a la defensiva, siempre. Y la antifragilidad, el hecho de conocer dónde eres frágil, no debería ser algo de sentido común, o sea, no debería ser sencillo para una organización entender los puntos donde es frágil. ¿Por qué no lo es, mejor dicho? Porque entiendo que no es sencillo, pero ¿por qué se necesita ayuda o necesitas de otros para entender esos lugares, puntos, áreas
donde necesitas fortalecerte. Yo creo que las organizaciones son como los humanos que formamos las organizaciones, ¿no? No es sencillo reconocer tus fragilidades, ¿no? O sea, requiere unas competencias que, por cierto, van a ser cada vez más importantes y más poderosas, ¿no? Pensamiento crítico, empatía, todas estas cosas que se llamaban soft skills y que ahora son power skills, que son las que nos van a distinguir de la inteligencia artificial, o sea, lo que nos va a realmente hacer ser capaces de competir o tener nuestro lugar en ese entorno, ¿no? Entonces no es sencillo, requiere una mirada diferente y requiere consensos, porque alguien particularmente, incluso mucha gente, puede estar de acuerdo, oye, cuidado aquí, pero si no tiene el entorno que le permite socializarlo, porque puede encontrarse con rechazos, incomprensión, porque la gente puede decir, oye, por qué desvelas esto? ¿No? Si no se crea un consenso, un espacio donde diga, hey, juntos, cuidado con esto, pues es muy complicado, es difícil, ¿no? El trabajo que nosotros hacemos facilita que eso ocurra. Claro, porque puede pasar que encuentras la fragilidad en un área que tiene a ella como lideresa o a él sentado en esa mesa. Claro, la gente se ¿Cómo siente... tomas eso? De pronto, claro, ¿qué he hecho mal para que mi área sea la frágil en este entorno? Claro, te sientes señalado, ¿no? Tiene que ser un ejercicio colectivo y un ejercicio de liderazgo para priorizar. O sea, el gran problema de las organizaciones es en qué toman decisiones. Sobre la infinidad de cosas que hay que hacer en una empresa, ¿dónde priorizo? En la infinidad de riesgos que afrontamos en este mundo tan complicado, ¿dónde tomo las decisiones? ¿Cuáles son las importantes? Ese es un trabajo que requiere ese ejercicio de pensamiento crítico colectivo y basado en datos. O sea, nos ayuda mucho que ahora tenemos una capacidad de analizar datos masivos que objetiviza también esa reflexión, ¿no?, de las fragilidades. ¿Y qué tipo de datos se buscan? Todos. Ahora, una base es fundamentalmente la que tiene que ver con la conversación social, en medios de comunicación, en redes sociales, que te habla de dónde está dándose la conversación en la sociedad, ¿vale? Pero eso hay que cruzarlo con los datos infinitos que tiene la empresa, no sé, de sus clientes, de sus empleados, de los datos financieros. Tú cuando empiezas a cruzar esos elementos, esas fuentes de datos, es donde empiezan a verse dónde están las fragilidades, ¿no? Y salen cosas en estos ejercicios durante estos procesos de buscar las fragilidades de una empresa que son sorprendentes para los miembros de esa empresa, o sea, que no la ven venir, o te ha pasado más que todos dicen, sí, pues. Yo creo que me pasa más que todo el mundo sabe que por ahí va. Ahora, no en qué medida. Eso sí sorprende más. Y en la medida relativa, ¿no?, entre los asuntos de riesgo, de cuáles son más o menos importantes. Ahora, es muy complicado que sea una sorpresa total. Todo el mundo tiene la sensibilidad de por dónde pueden venir los problemas, ¿no? Y dónde hay fragilidades en términos de procesos, de acciones, de culturales, de valores, de... Todo eso influye, ¿no?, esas fragilidades. ¿Qué pasa cuando encuentras o sea, a ver, estamos hablando de que pueden ser cientos, ¿no? Pero hay que decidir en cuáles te vas a enfocar. Cuando te enfocas en la fragilidad, ¿qué es lo que se busca? ¿Es reforzar ese punto en el que eres frágil o entender que eres frágil y convivir con esa fragilidad? Bueno, una cosa muy importante es, no solo es la fragilidad, es el impacto, ¿vale? Son las dos variables que usamos. ¿Qué significa esto? A ver, yo puedo ser muy frágil en algo que no está en las expectativas de la gente, entonces reputacionalmente da igual. O sea, soy muy frágil, no lo sé, en la prestación de un determinado servicio, pero resulta que mis clientes no es a lo que le prestan atención ni valoración, en eso en concreto. Sin embargo, están prestando atención y esperan algo mucho mejor en otra cosa. Entonces, no significa ser perfecto. O sea, las fragilidades son naturales y no se puede ser excelente en todo lo que haces. Lo que importa es dónde se espera que tú cumplas de una determinada manera. Lo esperan tus clientes, tus trabajadores, tus inversores. Ahí es donde está el riesgo de reputación. Por eso hay que combinar la visión externa y la visión interna. No solo es interna. Y ese ejercicio que evidentemente, y ahora llegaremos a eso, ¿no?, que puede llegar a la persona
y que una persona pueda entender sus propias fragilidades, también puede ser entender las fragilidades de un área específica o siempre son corporativas. Sí, de un área específica. O sea, cuando tú analizas los riesgos, al final tienes que llegar a las personas que realmente entienden de eso, ¿no? No sé, un ejemplo, ciberseguridad. Es un riesgo muy común que afecta a la mayoría de las empresas. ¿Cómo de frágiles somos ante ese riesgo? Tienes que contar con las áreas que entienden lo que se hace y lo que no se hace. Entonces sí, va a afectar a toda la compañía, pero en concreto tiene unos dueños, unos responsables, unos expertos que tienen un mayor conocimiento y que ejercen más sobre eso. Entonces sí, 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 por áreas también. Y te lleva eso, sin duda, a mayor dosis de incertidumbre ¿La y incertidumbre estrés. es constante? Claro, lo que quiero decir es, hay que entender el mundo también en el que nos toca estar parados hoy día, pues, ¿no? O sea, entender que no es tu empresa, es el mundo. O sea, Es el mundo. claro. Esa es la idea. Es el marco mental no puede ser el... O sea, es que va a pasar, es que va a estar pasando continuamente. Tú no puedes estar ahora en la mentalidad de, bueno, cuando pase algo malo reacciono y me defiendo. Es que lo estás haciendo todos los días. Tienes que asumir que el mundo es así. Y en ese mundo de incertidumbre, tratar de gestionarlo de una manera mucho más proactiva y más decisiva. Yo te hablaba de hablar de antifragilidad, es hablar del pasado, ¿no? En el sentido de que entiendes tus fragilidades antes de que algo ocurra, pero no quiere decir que vas a predecir el futuro. No, sí, pero sí puedes, o sea, yo creo que adivinar el futuro en un contexto tan complejo es muy difícil, ¿no? Pero sí puedes anticipar. Los datos nos dicen mucho. Nos dicen del pasado y del ahora. Y nos habla de tendencias. Entonces, cuando algo cambia en una serie de datos y apunta a peor, pues hombre, ahí tienes que prestarle atención. Claro, como especialistas en inversiones, ¿no? Que Claro, pueden tomar decisiones porque están viendo algo que el resto del mundo no ve. claro. Y no solamente, o sea, y viendo el fuera y el dentro. Si uno está muy concentrado en hacia adentro, se pierde lo que está pasando alrededor. Y lo mismo, si solo estás mirando hacia afuera, te puedes llevar una imagen totalmente engañosa de lo que está pasando en la realidad. Esa mirada combinada es muy importante. Y es cierto que las empresas a veces se tiende a mirarse hacia adentro, no tener la empatía, la capacidad de ponerse en el lugar del otro y de todos los otros. Una empresa no solo son los clientes, ¿eh? Por supuesto es lo más importante. La mayoría de los ingresos vienen de allí, ¿no? Pero todos los demás grupos de interés que llamamos, sin esos trabajadores, inversores, sin los reguladores, sin los líderes de opinión, todos influyen en la compañía. ¿Cómo llegas tú como consultor a un lugar en el que todos saben más de la empresa que tú? Bueno, pues con mucha humildad y escuchando y preguntando. Esa es la labor de un consultor. O sea, quiero entrar al trabajo de la consultoría, ¿no? Que la consultoría en lo que hacemos, consultoría en comunicaciones, ¿no? Pero ¿cómo ganas esa confianza? Pues El escuchando... método Iván Pino. No, bueno, cada uno tiene su librillo, ¿no? Y su estilo. Es verdad, mi estilo es quizás muy didáctico, como indicabas al principio, pero creo que sobre todo es humildad y escucha. Hay que escuchar muchísimo para entender dónde puede estar el problema y por dónde podría ir la solución. Entender que tú no tienes la última palabra ni la palabra mágica. Yo creo que el ejercicio de la consultoría sobre todo es evidenciar un conocimiento que está en la propia organización. Esa es mi manera de entenderlo. Y tú me has visto trabajar en estos talleres que suelo dinamizar, ¿no? Creo que el conocimiento de las decisiones está en la organización y lo que hay que hacer es facilitar que se llegue a esa conclusión y no porque lo digas tú. Tú no tienes la última palabra ni tienes el conocimiento absoluto. Yo creo que un consultor sobre todo es un facilitador que requiere muchísima escucha y hacer las preguntas correctas. Y luego, hombre, yo llevo 25 años de experiencia. Has visto un montón de problemas, sectores distintos, líderes diferentes, y te ayuda a hacer eso, ¿no? Me gusta el concepto que has dado porque se parece mucho al de un buen periodista o un buen entrevistador, ¿no? Escuchar mucho y hacer las preguntas correctas.
Sí, bueno, mi formación es periodista. ¿Y cómo llegaste a la consultoría? Pues llegué, en realidad yo lo que quería ser es locutor de radio. En mi época mi ídolo absoluto era Iñaki Gabilondo. Cuéntanos, ¿qué? Iñaki Gabilondo fue, bueno, locutor estrella mítico de la cadena SER durante muchos años y un gran periodista. Yo cuando estaba en la facultad era mi referente absoluto. Lo otra era la de Reverte, ¿sabes? La otra, Ujú. otros compañeros quieren ser los de reporteros de guerra. Ya. En mi caso era el de locutor de radio. Y llegué a este oficio por total accidente. O sea, yo desconocía ni siquiera que hubiera un oficio, una profesión relacionada con los gabinetes de comunicación. Y lo descubrí durante la carrera, en los estudios, y empecé a trabajar en un gabinete de comunicación. Y me fascinó. ¿A qué le llamas gabinete de comunicación? Un departamento de comunicación corporativa. En una empresa. Una empresa era una organización social en la que yo participaba y ahí empecé mientras que estudiaba y me cautivó la profesión y ya desde entonces ya no entré nunca trabajé en medios de comunicación. No hiciste radio nunca. Nunca hice. No, hice radio, ¿Sí? pero desde la comunicación corporativa. ¿Cómo? Pues mira, teníamos un microespacio en la radio de carácter publicitario y ahí es donde hice el radio y yo creo que no hice más. ¿Y cómo ha cambiado la consultoría? A ver, la consultoría sigue siendo la misma, ¿no? Al final es encontrar la confianza, escuchar. Me encanta esto de ser finalmente quien está dando la cara y dando la voz, pero de toda una organización y todo un conocimiento detrás de mucha gente, ¿no? En la firma. Pero en cuanto a la técnica, en cuanto al material que uno usa, ¿no? Me cuentan mis compañeros que los no tan jóvenes, que cortaban el periódico, pegaban, mandaban, escaneaban, y ahora trabajamos con la IA, ¿no? Bueno, pasa en cualquier industria, o sea, se moderniza muchísimo, pero ¿qué pasó en la consultoría que hace que yo, que tengo 3 años en JIC, haya vivido así es siempre? La O sea, he revolución. vivido, claro, está evolucionando, pero de manera exponencial, ¿no? Es decir, la prensa es importante, por supuesto, pero estamos en otra cosa. Sí, estamos en otra cosa. Yo empecé en JIC en la primera revolución en nuestro oficio, que fueron las redes sociales. Llevo 17 años y empecé en el área digital, cuando empezaban las redes sociales. Y aquello fue un cambio enorme. Antes, efectivamente, solo estábamos pendientes de lo que se publicaba en los medios, particularmente los impresos, y hacíamos las gacetillas de prensa recortando las noticias y pegándolas en papel y con fotocopias. Y lo mandábamos por fax. Claro, el fax era la tecnología. Era la tecnología. Entonces, imagínate si se ha cambiado. Y hace 17 años las redes sociales fue un impacto tremendo. Y nuestra consultoría era de descubrimiento. Éramos, bueno, pues la avanzadilla de un mundo que nacía. Entonces, ayudábamos a las empresas a ir descubriendo cómo desenvolverse en un mundo que estaba naciendo. Y ahora estamos viviendo otra, tremenda, súper impactante. Yo la estoy viviendo con emoción. Una emoción similar a la de hace 17 años. Te diría que más. Y que me ha costado, ¿eh? Emoción. Yo sí, con emoción, pero aterrorizado también, ¿no? Yo he pasado 3 años con muchísimo temor, porque no sabía cómo encararlo. Y en los últimos meses, te diría, ha sido un salto increíble, veo una potencialidad, o sea, es una capacidad de multiplicarte y acelerarte, de amplificar tus propias capacidades, que por eso estoy fascinado. Y es un descubrimiento otra vez continuo, diario. Creo que es un momento muy interesante. Efectivamente, pues igual que en todos esos momentos, con un montón de incertidumbres, ¿no? ¿De a dónde nos llevará? Con las redes sociales yo era un apasionado de la democratización de la comunicación. O sea, y hablaba de todos, pensaba en todos los beneficios que traería eso. Al final, 17 años después, ya no tiene tantos beneficios, ¿no? Y para hablar de y con esto quiero cerrar la parte empresarial y ver cómo se puede llevar al ser humano. Las redes sociales, se hablaba de las empresas, se habla, ¿no?
a veces bien, a veces mal. Tienes lealtades, tienes gente frustrada. De pronto, eh, antes de las redes sociales, pues, estaba la prensa y no había ese feedback, que a veces es demoledor. Pero incluso hoy, si eliges el silencio, si eliges no tocar esas crisis, si eliges no profundizar en tus fragilidades, igual no sé qué herramienta usas. Bueno, usas Perplexity, Gemini, ChatGPT, Grok, Llama, todas las que hay, que igual van a decir algo de ti. No, claro, por supuesto, y terminará ahí. Y cuando pregunten por ti, pues descubrirán todo eso, ¿no? No puedes estar callado. O sea, tienes que tener tu discurso, tu narrativa, tu posición y demostrarla. O sea, el mundo ya ha cambiado. El de la hipertransparencia que nació con las redes sociales va a más, incluso, ¿no? Y eso lo tengo muy claro, sí, sí. Pero no se le puede preguntar a uno de estos LLMs cuáles son mis fragilidades. Y te va a responder seguro. Claro, se puede inventar algo, claro. Se puede inventar e incluso acertar. Pensando y escuchándote mucho, no ahora, sino siempre, la antifragilidad, las crisis, son conceptos que, bueno, y tú lo decías hace un rato, o sea, son muy también de la gente, ¿no? De las personas. O sea, Sí. de conocerse uno mismo y frases que uno escuchó toda su vida, ¿no? De querer hacer terapia o golpear un saco de box para sacártelo de encima. Y ya cada uno elige su método, pero siento que nos hace bien conocer cuáles son nuestras fragilidades al final, ¿no? O sea, yo creo que ahora estamos en una transformación donde el liderazgo tiene que ser más humano que nunca. En esto de la inteligencia artificial, todo lo que tenga que ver con el análisis, el conocimiento, o sea, todo lo racional, es que ya lo va a hacer mucho mejor que nosotros. Entonces cada vez el liderazgo va a tener que ver con lo que siempre ha sido en realidad, creo, ¿no? Con ser capaz de mover a las personas. Las personas no se mueven por un racional y por un análisis perfecto, maravilloso e impecable. Se mueven por emociones, se mueven por otras personas. Y en eso requiere este tipo de competencias, sin entrar en psicología barata, ¿no? Si es que es lo que nos hace humanos. Si tú fueras con el conocimiento de ahora, ¿eh? Con el conocimiento de ahora. Yo te decía hace un rato, si estuviese yo saliendo del colegio, ¿qué haría en el mundo de hoy? Y seguro haría una estupidez, ¿no? Porque así era a esa edad. Así que con el conocimiento de ahora, y yo no digo, seguro tú no eras como yo, pero con el conocimiento de ahora, si estuvieses, no saliendo del colegio, pero si estuvieses entrando a una empresa, tu primer trabajo, no qué harías en el trabajo, sino qué competencias buscarías. Este tipo de competencias. Y yo creo que ahora se habla de lo de la universidad, las carreras, si tienen utilidad, si no. Yo creo que tenemos más necesidad que nunca de amueblar la cabeza, de tener conocimientos. O sea, la gran diferencia del uso de la inteligencia artificial que yo veo día a día es en las preguntas que haces, en los marcos que utilizas, en qué puntos eres capaz de conectar. Y le dices a la inteligencia artificial, hazlo. Claro, lo hace infinitamente mejor, pero eres tú el que le dice, haz esto. Hay que tener la cabeza amueblada para poder hacer eso, ¿no? Entonces yo creo que sí, que el conocimiento es fundamental. Probablemente sea menos necesario en los conocimientos de cálculos, de análisis estadísticos, pero incluso en eso tienes que saber qué preguntas hacer, ¿no? No te puedo responder cuál va a ser la profesión del futuro, cuáles se van, o sea, no Pero sí tengo ni veo, idea. O sea, claro, eso sin duda, y además no te vas a lanzar seguro una pregunta, pero sí veo optimismo en ti con respecto a la inteligencia artificial y a lo que puede llegar. Y de nuevo es muy difícil lo que te voy a preguntar, ¿no? Pero yo que estoy obsesionado, ¿no? Te decía aterrorizado y por momentos feliz también, porque siento que prompteo mejor, que puedo preguntar mejor, voy entendiendo el uso de lo que ahora uso más, que es Gemini. Dejé ChatGPT un rato y estoy entrando a Gemini. Pero cuando escucho podcast, todo el tiempo estoy escuchando de esto y de los especialistas que se dividen en dos. Los que ven el futuro como una utopía en el que el ser humano va a mandar y va a hacer eso que tú dices, ¿no? Va a optimizar, incluso llegan a algunos a decir
que la gente ya no va a trabajar y que todos vivirán de un único sueldo, un socialismo raro, porque además todos van a tener mucho dinero, ¿no? Como si el dinero se reprodujera. Y los otros que ven una distopía terrible, ¿no? Donde las máquinas, ni siquiera las máquinas, sino los dueños del mundo van a ser estos chicos que empezaron en Silicon Valley con zapatillas y blue jeans y ahora están cenando con jeques. No sé si te inclinas por alguna de las dos o estás al medio. O no saben, no opinan. Yo escribí hace un tiempo, yo recuerdo cuando estaba en la facultad, era célebre el libro de Humberto Eco de Apocalípticos e Integrados, que hacía esta misma reflexión sobre la comunicación de masas y la televisión, básicamente. Quiero decir, creo que seguimos con el mismo debate, ¿no? Claro, es verdad, ¿no? Me estás haciendo correr a McLuhan, de verdad. Pues ahí está. Entonces creo que, o sea, yo estoy más entre los optimistas, ¿no? Estoy leyendo un libro ahora súper interesante que habla revisa el movimiento ludita. ¿El movimiento? Ludita, que en la revolución industrial, ante la aparición de las máquinas, de los telares, en el Reino Unido, que entonces era el Silicon Valley, entonces hubo una revuelta social tremenda de oposición de los artesanos, comerciantes, que decían, oye, pero que están desmontando de lo que vivimos. Y las revueltas fueron muy violentas. Y este hombre, el autor, no lo recuerdo de memoria, lo que venía a decir es, la tecnología y el uso no va a depender de los jefes. De los jefes. Claro. De lo que hagan los dueños, los empresarios. Claro. Que es un poco lo que estás diciendo, ¿no? ¿Dónde ha terminado esto de las redes sociales? Pues depende de dónde lo queramos llevar. ¿Dónde va a terminar esto de la inteligencia artificial? Pues depende de dónde lo queramos llevar. Me parece muy interesante. No, es interesante porque pues ahora están un poco torcidas, ¿no? Pero el mundo tiene estos subidas y bajadas, ¿no? No siempre va a parecer apocalíptico todo, ¿no? Y siempre la humanidad ha creído que hay un fin del mundo cercano también, ¿no? Sí. Como lo vemos ahora, o Sí, una sí. guerra nuclear desde que existen las bombas nucleares, ¿no? Es algo como que se ha repetido muchas veces en la historia, pero vivimos un momento así, ¿no? Que puede ser de alguna parte, por algún lado, histórico para nuestros nietos, y por otro lado sí puede ser el fin del mundo. ¿Quién sabe? Quién sabe, pero hay que vivirlo. Espero que ¿no? no, Hay que efectivamente. vivirlo y esa es una fragilidad que yo tengo, el fin del mundo. Una fragilidad que tenemos los seres humanos. Iván, me ha encantado conversar contigo de estos placer, temas. Muchas siempre. gracias. A ti.